Dios en oración en momentos cruciales de la vida. Vayamos allí a Santiago 5, versículos 13 al 20. Y dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente, como cantamos hace unos momentos, tú eres el Dios que hace grandes cosas. Y cada uno de nosotros hemos visto cómo tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas, especialmente el habernos rescatado del reino de las tinieblas y habernos trasladado a tu reino de luz. Mi Dios amado, venimos en común acuerdo, mis hermanos y yo, delante de tu presencia, con corazones, Señor, que anhelan escuchar tu voz hoy. Espíritu Santo, ayúdanos a estar atentos. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestro corazón para que podamos entender, captar y recibir lo que quieres hablar a nuestras vidas. Señor, que seamos oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, en común acuerdo, pidiéndote a ti que haces grandes cosas, que tú avives nuestra vida de oración, que tú transformes y restaures nuestra vida de oración mientras estudiamos lo que dice tu palabra, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y cuando hablamos de ese término, la oración del justo, ese término, ¿a qué nos referimos con justo? Y lo primero que debemos de ver y entender es que cuando se utiliza este término no es para hablar de una perfección moral. El justo no es un creyente perfecto, el único perfecto es Dios. Sino que el justo es aquel que vive en comunión con Dios y responde a Él con fe y obediencia. Se trata de alguien que ha sido reconciliado con Dios en Cristo por medio de la fe, quien vive en arrepentimiento y camina en obediencia, pero no es una persona impecable. Y tengamos eso en mente mientras vayamos estudiando este pasaje de Santiago. Va a hacer aún más sentido lo que quiero decir con esto. Ahora, el primer momento que nos presenta Santiago cuando vamos al versículo 13 es la aflicción, el momento de la aflicción. Y recordemos que Santiago
está escribiendo a hermanos que habían estado pasando por sufrimiento por un tiempo prolongado. Así que no nos debe de sorprender que el primer momento que nos presenta Santiago aquí es la aflicción. Ante esta situación, Santiago expresa cuál debe ser la reacción natural del creyente ante la aflicción, ante el sufrimiento, y la respuesta es la oración. De la misma manera que él dice que cuando un creyente está alegre, pues la reacción natural de un creyente cuando está alegre es elevar alabanzas a Dios, cantar alabanzas a Dios. Igualmente, cuando ese mismo creyente está pasando por aflicción, la respuesta natural debe ser la oración. Quizás alguien dirá, bueno, pero Carmencita, esto es algo obvio, es algo sencillo de poderlo entender, pero la realidad es que aunque nosotros sabemos esto, muchas veces no lo llevamos a la práctica. Y si somos sinceros, la manera en que reaccionamos primero ante el sufrimiento es con la queja, es quejándonos. Otra reacción que también se presenta es que buscamos evadir el sufrimiento, buscamos alivio, buscamos distracciones. Decidimos buscar alternativas fuera de Dios, fuera de la oración. Y cuando hacemos eso, estamos tomando una decisión voluntaria de sufrir a nuestra manera solos. Pero Dios no quiere que nosotros pasemos por el sufrimiento o por la aflicción solos. Porque inevitablemente la aflicción y el sufrimiento va a venir a nuestras vidas. Jesús lo dijo claramente, en este mundo van a tener aflicción. Pero Jesús ha vencido al mundo. Amén. Él nos da esa paz y esa serenidad para que podamos de su mano enfrentar el sufrimiento. Cuando oramos ante el sufrimiento, acudimos al único que puede fortalecernos y consolarnos. Y un ejemplo muy hermoso de esto lo vemos con Ana. En 1 Samuel, capítulo 1, en los versículos 15, 16 y 18. Sabemos esta historia. Ana no podía tener hijos y eso traía para ella una angustia tan grande. Y un día ella se presenta en el templo y empieza ella a orar. Y dice, ella, cuando Elí le pregunta al sacerdote qué era lo que ella estaba haciendo, él pensaba que como llevaba tanto tiempo y estaba ella hablando, orando en voz baja, él pensaba que ella estaba ebria. Pero ella le dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así que no tengas, el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción es que he hablado hasta ahora. Ana se tomó su tiempo, orando, derramando su alma, hablando con el Señor de manera sincera. Y ella trajo también su petición, el anhelo de su corazón, lo presentó delante del Señor. Y ella hace voto y todo esto. Pero en ese momento, ella no sabía cuál iba a ser la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a su petición vino luego. Pero en ese momento, Ana no sabía cuál iba a ser la respuesta de Dios. Sin embargo, algo ocurrió en ese momento
íntimo de oración con Dios en el corazón de Ana. Y vemos aquí, al final del versículo 18, donde dice que ella se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Y eso me impacta a mí mucho, ese detalle, porque su tristeza Dios la atendió y ella no dejó de estar triste porque en ese momento Dios le concedió el hijo que ella tanto anhelaba, sino porque ella había estado en la presencia de quien la fortaleció y la consoló. Ana rindió su aflicción a los pies del Señor. Y Dios la escuchó, porque esa es la promesa que tenemos de parte de Dios, que Él nos escucha. Y la evidencia de que Él nos escucha no es que lo veamos a Él como ese, no sé si han visto esas películas donde hay este genio de la lámpara, que frotan la lámpara y sale ese genio y dice, tienes 3 deseos. La evidencia de que Dios nos escucha no es que veamos a Dios como ese genio de que nos cumple los deseos y que Él conceda lo que hemos pedido. La evidencia de que Él nos escucha es que cuando entramos a la presencia de Dios, venimos a Él en oración, salimos distintos a como entramos. Esa es la evidencia de que Dios nos escucha, de que Él está allí, en medio de esa situación donde estamos nosotros sufriendo aflicción o tristeza o desesperación. Ana derramó su alma delante del Señor, que es todopoderoso, grande en misericordia y amor, sin saber cuál iba a ser la respuesta de Dios. Lo que ella sí tenía claro es que Dios tanto tenía todo el poder de concederle su petición y a su vez Él tenía todo el poder de sanar su corazón si la respuesta de Dios hubiese sido no. Si alguno de vosotros, de nosotros aquí, estamos pasando por aflicción o por sufrimiento, tristeza, luto, pérdidas, Cristo nos llama a que así como Ana, derramemos nuestro corazón delante de Él. Amén. Amén. Él no quiere que suframos solos. Él quiere acompañarnos en esos momentos de sufrimiento. Por eso es que en Mateo 11:28 Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que están tristes, afligidos, sufriendo, adoloridos, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Qué lindo que hay un intercambio de esa carga pesada sobre nuestros hombros. Jesús la quita y nos da su yugo que es ligero. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ana halló descanso para su alma cuando estuvo en oración con el Señor. Y gloria a Dios, el Señor le concedió su hijo porque era parte del plan soberano de Dios, de la voluntad de Dios. Pero su alegría vino porque Dios obró en su corazón primero. Amén. Otro momento que Santiago nos presenta aquí, lo vemos en los versículos 14 y 16 de Santiago 5. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí Santiago nos presenta otro momento crucial de la vida de todo ser humano, y eso es cuando estamos enfrentando la enfermedad, especialmente enfermedades severas. Y vemos que primero nos presenta que nosotros como individuos necesitamos acudir a Dios en oración, pero también añade que debemos también invitar a otros hermanos a orar por nosotros. Una persona que está gravemente enferma o algún hermano que esté gravemente enfermo muchas veces no puede acudir a los servicios de la iglesia, pero sí puede llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia y comunicar lo que está pasándole, pedir oración. Y a su vez esos líderes comunican a la iglesia la situación de este hermano, invitando a que toda la iglesia se una en oración e intercesión por este hermano que está enfermo. Ahora, es importante destacar que aquí Santiago no menciona ni habla acerca de tener una cierta cantidad de fe para que cosas ocurran, sino que donde hay fe, hay también oración, porque todo el que se acerca a Dios es porque cree y confía en Él. Hay muchos que piensan que la eficacia de la oración depende de la cantidad de fe. Sin embargo, Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a esa montaña que se mueva y se va a mover, ilustrando que lo importante es que haya fe. Gloria a Dios. Y cuando pensamos incorrectamente de esta manera, podemos escuchar o nosotros mismos decir cosas como estas. Solo el pastor puede orar por el hermano tal, porque él sí tiene mucha fe. O a veces pensamos o decimos, no, mejor que los líderes de la iglesia oren por los hermanos que están enfermos, porque esos son los más espirituales. Y esto no es lo que Santiago comunica. Santiago menciona el que esté enfermo invite a los líderes de la iglesia, pero no se limita a que sean los líderes de la iglesia nada más los que oren por los hermanos enfermos. Porque en los versículos que le siguen dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Dios escucha la oración tanto de los líderes de la iglesia como de todos los hermanos, incluyendo la oración del hermano que está enfermo. Amén. El Señor la escucha. Amén. Y Santiago se toma el tiempo de aclarar esto usando como ejemplo a Elías. Vayamos a los versículos 17 y 18 de el capítulo 5. Y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, porque sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías lidió con los mismos desafíos que lidiamos nosotros.
esos desafíos de esta humanidad y carne caída. Con sus debilidades y faltas, Él oró a Dios. Y Dios obró en su perfecta voluntad de manera poderosa. La eficacia de la oración no radica en una religiosidad que mide la cantidad de fe o la cantidad de cosas que nosotros hacemos. Tampoco se depende de los títulos que se puedan tener, sino en quien hemos confiado. Porque le digo, mis hermanos, muchas personas oran con fe a cosas que no son Dios. Oran con mucha fe a santos, a la madre tierra, como le llaman, a diferentes cosas. Pero la diferencia es que nosotros hemos puesto la fe en el único, todopoderoso y verdadero Dios. Amén, amén. Así que ahí es donde está la eficacia de la oración. ¿En quién hemos puesto nuestra fe? ¿A quién es que acudimos en oración? A Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, Sanador y Rey. Ahora, volvamos al versículo 15. Volvamos al versículo 15. Y prestemos atención que allí en el versículo 15 hay dos verbos en tiempo futuro. Dice salvará y levantará. Estos verbos no nos dicen con exactitud el momento exacto que el enfermo la oración de fe salvará al enfermo, o el momento exacto en que el Señor lo levantará. Puede ocurrir inmediatamente después que oramos, puede ocurrir dentro de un tiempo, o puede ocurrir en la eternidad. Así que este indicador nos debe dejar claro que lo que Santiago está exponiendo aquí no es una promesa de garantía de que todos los enfermos serán sanados inmediatamente aquí en el plano terrenal. Y aquí es donde entra en juego esa confianza en Dios. Porque si decimos que confiamos en Dios, vamos a Él en oración, con toda confianza derramamos nuestro corazón delante de Él, llevamos a Él nuestra petición, orando por ese hermano enfermo, pero a su vez hay una actitud de saber, en base a esa confianza, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y por lo tanto, si confiamos en Dios, confiamos en su soberanía y en su voluntad. Entonces, no nos debe de sorprender que cuando Jesús estuvo enseñando a sus discípulos a orar, incluyó allí las palabras: venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Y eso debe de darnos a nosotros esa información importante que nosotros debemos de prestar atención. A Él también, quien enseñó esto a sus discípulos, Él también dio el ejemplo de esto. Y lo vemos en Mateo, capítulo 26, versículo 39, donde Jesús, allí postrado antes de que lo fueran a apresar y llevar y crucificar, Él ora estas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Oremos en los momentos de enfermedad, ya sea por nosotros mismos, invitando a otros hermanos a orar por nosotros, o siendo también nosotros
parte de ese grupo que ora por aquellos que están enfermos en nuestra iglesia. Expresemos con confianza lo que hay en nuestro corazón. No temamos a decirle a Dios, Señor, yo anhelo que tú sanes a fulano o a sutano. Él quiere que presentemos a Él nuestra petición de anhelo de sanidad. Pero mientras estemos presentando eso, estemos dispuestos a que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Seguimos ahí en Santiago 5, versículos 15 al 16, porque hay otro momento y otro tema que nos trae la atención, Santiago, y es la confesión de pecados. La confesión de pecados. En estos mismos pasajes vemos que Santiago habla acerca de la enfermedad y habla acerca de la confesión de pecados. Y necesitamos tener cuidado aquí, porque aquí no se establece una relación universal de causa y efecto entre las enfermedades y los pecados. ¿Por qué? Porque vemos, si prestamos atención aquí, en el versículo 15, Santiago dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y esas palabras son importantes. Él no está estableciendo ahí que seguro la enfermedad que tuvo este hermano fue a causa del pecado. No, él está diciendo en añadidura, si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Esto también es algo que Jesús aclara a sus discípulos, porque era muy común en el tiempo de Jesús, para los judíos, pensar que si alguien tenía alguna enfermedad o había nacido con alguna enfermedad, era por causa de que esa persona había pecado o su familia, sus padres habían pecado. Pero Jesús le aclara esto a sus discípulos y vemos eso en Juan capítulo 9, versículo 3. Donde Jesús le dice a ellos, porque ellos preguntaban, Señor, este hombre que ha nacido ciego, ¿es porque él pecó o porque sus padres pecaron? Y Jesús les responde, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios hace todo para la gloria de su nombre. Así que no podemos decir que todas las enfermedades son a causa de pecados no confesados. Ahora, sí hay momentos en que los pecados no confesados pueden tener efectos físicos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, alguien que ha guardado pecados y secretos sin confesar por mucho tiempo y que padece de un espasmo muscular en su espalda o en algún lugar de su cuerpo y que ha ido a médicos, los médicos no se explican por qué, le han dado medicamentos, nada le ha funcionado, y esta persona confiesa su pecado y empieza a sentir recuperación en su cuerpo. Otras personas que han tenido problemas del corazón y alta presión, porque han guardado en su corazón amargura, no han podido perdonar. Pero cuando confiesan el pecado y cuando ejercen esa decisión en obediencia a Dios de perdonar, comienzan a sentir alivio, comienza su presión arterial a estabilizarse. Nuevamente, mis hermanos, no digo que todo el tiempo sea así, pero hay momentos en que sí los pecados no confesados pueden tener efectos físicos en nuestra vida. El énfasis
de Santiago en este tema en particular con respecto a la confesión de pecados es que él está hablando del orden de prioridad de Dios. El orden de prioridad de Dios es que él siempre va a atender primero la necesidad espiritual. Y eso es que necesitamos confesar nuestros pecados. Él va a atender esa área primero. Es la de mayor importancia para Él. ¿Y por qué es esto? Porque los pecados no confesados afectan nuestra comunión con Él. Afectan nuestra comunión con nuestros hermanos. ¿Cómo yo voy a poder orar por un hermano si en mi corazón yo tengo envidia contra ese hermano? ¿Cómo yo voy a poder orar por un hermano por el cual yo me siento ofendida? Todas estas cosas Dios las quiere tratar, porque de cierta manera afectan también nuestro corazón, nuestra capacidad de poder amar a nuestros hermanos. Y vemos a Jesús mostrar esto también. Vayamos a Marcos capítulo 2, versículo 5. Y allí en Marcos vemos una escena, ¿verdad? Imaginemos, hay este grupo de hombres y tienen un amigo que es paralítico. Y en ese momento Jesús estaba en Capernaum. Cuando Jesús estaba en Capernaum, estaba en su año de popularidad, donde la mayor cantidad de gente le seguía. Era como el pico de su ministerio. Probablemente estos hombres escucharon acerca de Jesús, de los milagros que él hacía, de la enseñanza que él daba. Y buscan a este amigo. Y van allí. Esa casa estaba con tanta gente, no podían llegar hasta donde Jesús. Ellos abren el techo y bajan a su amigo. Pero cuando eso ocurre, Jesús le dice primero al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús atendió la necesidad espiritual de este hombre. Ese es el orden de prioridad de Dios. No es que a Dios no le importa ni no se interese cuando estamos sufriendo. No es que Dios no se interese cuando estamos pasando por enfermedad. Es importante para Él también eso. Pero para Dios siempre va a ser primero lidiar con la necesidad espiritual. Los pecados no confesados nos dejan vulnerables a las acusaciones del enemigo. Traen sequedad espiritual, nos aíslan de los hermanos. Cuando estamos en ese momento donde el enemigo nos está acusando y acusando y acusando, reaccionamos como hizo Adán y Eva. Después que habían desobedecido a Dios, Él estaba paseándose, los estaba llamando y ellos se escondieron. Y nos pasa lo mismo a nosotros con los pecados no confesados. Nos escondemos de Dios y si nos estamos escondiendo de Dios, no estamos orando. Si tenemos cuentas largas con Dios, es porque nos estamos resistiendo a la convicción del Espíritu Santo, estamos siendo obstinados, estamos siendo rebeldes y soberbios. Estos son indicadores que debemos de nosotros prestar atención. Y sabemos que Dios da gracia a los humildes, a aquellos que se humillan delante de Él, que han reconocido su pobreza espiritual, que confiesan sus pecados, que se arrepienten y confiesan sus pecados, mientras que Dios también se opone a los soberbios. Y vemos a Santiago que nos comunica esto en el capítulo 4, versículo 6. Dios está cerca de los humildes, pero de lejos de los altivos. La exhortación de Santiago lleva esto a un paso más.
cuando invita a que los hermanos confiesen unos a otros sus ofensas. Y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Santiago incluye esto aquí? Y es cierto, primero confesamos nuestros pecados a Dios, porque todo pecado es contra Dios. Sin embargo, hay momentos en que es necesario también confesar nuestras ofensas unos a otros. Y eso se debe a que muchos de nosotros estamos viviendo atrapados en los secretos. Y cuando estamos atrapados en los secretos, nos volvemos nuevamente blanco fácil del enemigo. Vivir en los secretos nos lleva a vivir hipócritamente, nos lleva a levantar esa muralla donde no dejamos que los hermanos nos conozcan. Y entonces esos secretos también causan que haya división, que haya disensión. Por eso es importante y por eso es que Santiago lo lleva más allá a que necesitamos confesar nuestras faltas, nuestras ofensas unos a otros. Porque la realidad es que si vivimos atrapados en los secretos, estamos viviendo en oscuridad. Pero Dios nos ha llamado a su reino de luz. Él es luz y nos llama a que andemos en la luz con Él. Y parte de andar en la luz con Él también es confesar nuestras ofensas unos a otros. Ahora, esto requiere de humildad. Requiere que tengamos esa disposición a ser vulnerables los unos con los otros. Igualmente requiere de amor y compasión y madurez en nosotros para que podamos escuchar lo que nuestros hermanos están confesando. Así que en otras palabras, Santiago también nos está invitando a que crezcamos en madurez, amor y compasión los unos con los otros. Que seamos esa familia de fe que provee un espacio seguro para que podamos nosotros ser vulnerables los unos con los otros. Cuando somos vulnerables los unos con los otros, también podemos orar de manera más específica. Podemos orar sabiendo qué es lo que está pasando a mi hermano, qué es lo que le ha ofendido. Y la promesa es clara aquí, que cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdonará. El sacrificio de Jesús fue todo suficiente en la cruz. Y esto es algo, esta promesa no comenzó en el Nuevo Testamento, no comenzó con Jesús. Esta promesa está desde el Antiguo Testamento, que Dios perdona a aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados. David lo dijo en el Salmo 32, versículo 5, donde él dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ver claramente la consistencia en las Escrituras de esta promesa que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿estamos creyendo en esa promesa? ¿Estamos confiando en la suficiencia del sacrificio de Jesús? Porque la reacción natural de todo creyente cuando el Espíritu Santo está trayendo convicción es de arrepentirse y confesar su pecado, de venir delante del Señor en oración confesional.
Si esto no está ocurriendo, si nos estamos resistiendo a esa convicción que el Espíritu Santo nos trae, si lo estamos evadiendo, estos son indicadores, son alarmas que necesitamos prestar atención. Algo no anda bien. Ahora, si estamos nosotros viendo eso en nuestro corazón, la solución está al alcance de nosotros y es acudir a Dios en oración. Él tiene perdón suficiente y disponible para nosotros. No huyamos de confesar nuestras faltas unos a otros también, para que podamos apropiarnos de esa restauración que el Señor tiene para nosotros, de esa libertad de los secretos que el Señor tiene para nosotros. Vayamos a Santiago 5, 19 al 20. Y dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago finaliza su carta haciendo un énfasis en el tema de la restauración espiritual. Y este es otro momento crucial donde podemos y debemos de acudir eficazmente a Dios en oración, cuando ayudamos al extraviado a volver a la verdad. Porque, nuevamente, Santiago nos ha ido enlistando cuál es la reacción natural, cómo debe responder naturalmente todo creyente ante diversas situaciones. Y en este caso, cuando un hermano se ha extraviado de la verdad, se ha alejado, la reacción natural es que nosotros nos dolamos, haya tristeza en nuestro corazón, que queramos ayudar a ese hermano, que queramos que vuelva a la verdad. Esa es la reacción natural del creyente ante esa situación. ¿Y por qué es eso? Porque Dios ama a ese hermano y ha puesto en nosotros ese amor también por ellos. También Santiago nos deja claro aquí que el extraviarse de la verdad es pecado, es un pecado. Y que la restauración también para ese hermano extraviado se relaciona con el confesar ese pecado y el error en el cual se incurrió. En otras palabras, que este hermano que se ha extraviado confiese y rechace la mentira que ha creído y voluntariamente elija sustituirla con la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho. Y un hermano se puede extraviar de la verdad por muchas razones. Quizás conocemos personas, ya sea por las atracciones del mundo, las distracciones, no estaba estudiando las escrituras, no tenía esa profundidad en el conocimiento de la palabra y escuchó algo que no era realmente basado en las escrituras y lo llevó a extraviarse. Otros porque han sido heridos, ofendidos, y en vez de poder resolver ese problema, se fueron heridos. Hay un sinnúmero de razones. Ahora, para nosotros somos parte de ese ministerio de la reconciliación. Y cuando un hermano se extravía,
no tan solo nos dolemos en nuestro corazón, sino que el Señor empieza a poner en nuestro corazón el querer como el hacer de orar e interceder intensamente por aquellos que se han extraviado. Y mientras oramos, también le estamos pidiendo al Señor, Señor, úsame. Úsame para que pueda ser de bendición para este hermano. Yo sé que tú amas a fulano o a fulana. Yo también le amo. Úsame y muéstrame cómo puedo ser de bendición para esta persona. Cómo puedo ayudar a este hermano que se ha extraviado. En ocasiones quizás Dios nos use llamándonos a confrontar el pecado con amor, como lo hizo el profeta Natán con David. Y vemos eso en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 13. No lo vamos a leer, pero Natán confronta a David. Y Natán no fue de su propia voluntad porque le dio la gana, sino que Dios lo envía. Y Dios le da las estrategias, le da la palabra para poder hablar con David. Él empieza a hablarle en parábolas, le cuenta de una historia donde este hombre tenía una ovejita que era la más amada, la más querida, la más mimada. Y él era pobre, y que vino otro que tenía bienes, era rico, y porque vino una visita, él le exige que le dé la ovejita, la única ovejita que tenía ese hombre. Y al final Natán confronta con amor a David. Y vemos la respuesta de David, el resultado que tuvo el que Natán fuera a ayudar a David que se había extraviado. Y lo vemos en el Salmo 51. Y ahí vemos un David arrepentido, confesando su pecado, derramando su corazón delante del Señor y siendo restaurado. Cuando tengan el tiempo, lean el Salmo 51, muy, muy profundo, muy tremendo. Y esto fue, eso que está escribiendo allí David, esa oración confesional de arrepentimiento, fue el resultado de que alguien fuera a ayudarle cuando se había extraviado. Que alguien respondió al llamado de Dios a ir a restaurar a David. En otras ocasiones quizás el Señor nos llame a dar testimonio con nuestras acciones de su amor. ¿Y a qué me refiero con esto? Recuerdo, yo les he contado ya del huracán María. En ese momento mi mamá estaba pasando por su segundo proceso de cáncer. Y los hermanos de la iglesia de mi mamá la visitaban, oraban por ella, llevaban alimentos, estuvieron muy pendientes de ella, de la misma iglesia de donde yo había salido. En ese momento yo estaba sumamente extraviada de la verdad. Lo que tocó mi corazón era que ellos no tan solo estaban orando por mi mamá, ellos estaban orando por mí, para que yo volviera a la verdad. Yo no estaba allí presente, pero Dios permitió que de alguna manera yo pudiera ver lo que ellos estaban haciendo, esa oración de fe. Y tocó tanto mi corazón que eso fue una de las cosas que comenzó a convencer mi corazón, que Jesús usó para convencer mi corazón de volverme hacia Él. Imaginemos por un momento esa persona enferma de la cual Santiago menciona, aquel que llama a los ancianos para que oren por él. Imaginemos que ese hermano enfermo también ha sido alguien que se ha extraviado. Y en medio de su enfermedad decide
llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él. Los líderes van y oran por él. No solo por sanidad, sino que aprovechan esa oportunidad para ayudar a este hermano extraviado a volver y ser reconciliado con el Señor. Necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y para poder reconocer también esas oportunidades que Dios nos da de ayudar al extraviado, necesitamos estar conectados en oración con el Señor. Y no me malinterpreten, no es que nosotros estemos acosando a los hermanos que se han alejado, porque nosotros respetamos el no de las personas, igualmente que Dios respeta el no de las personas. Pero cuando un hermano extraviado, alguien que se ha alejado, acciona en pedir ayuda y oración, nuestra respuesta no puede ser de indiferencia. Nuestra respuesta debe ser: Señor, úsame, envíame. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo vemos eso en 2 de Pedro 3:9. La oración es vital en nuestra vida. Y necesitamos de la oración en diferentes momentos. Es la herramienta que Dios nos ha dado para que podamos hablar con Él. El Señor nos habla a través de su palabra. Y sí, mientras estamos orando también nos habla. Pero la única herramienta que tenemos para hablar con Él es la oración. Y nuestro Dios es un Dios de relación. Para relacionarnos con alguien necesitamos hablar con Él. No dejemos de orar, aún más cuando estamos afligidos o enfermos. Invitemos a otros hermanos a orar por nosotros también. Seamos también de esos hermanos que responden sí a la petición de otro hermano para que oremos por él. No resistamos la invitación del Espíritu Santo a que lidiemos con el pecado, confesando nuestro pecado primeramente al Señor, para que nuestra comunión sea restaurada con Él. Y también confesando nuestras ofensas unos a otros para que caminemos en la luz y no en la oscuridad de los secretos. Oremos por esos hermanos que se han extraviado, estando dispuestos a ser instrumentos que Dios use para ayudarlos cuando pidan ayuda. Oremos.